Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. De verdad, ¿qué tal? ¿Todo bien, profe? Bien, por dicha. Y bueno, yo por ahí les había dejado un casito en el campus y es con el que vamos a trabajar. Nada más de un segundito para compartir pantalla. Entonces, bueno, este era el ejercicio, ¿verdad? Bueno, ahí se me olvidó ponerle el tema del crédito que es sacado del libro de costos del Holmgren. Entonces, dice el ejercicio, ¿verdad? Usa un sistema de costeo por órdenes de trabajo. Dice que la planta tiene un departamento de operaciones mecánicas y un departamento de acabados. La empresa usa un sistema de costeo estimado con dos categorías de costos directos, materiales, mano de obra, así como dos grupos de costos indirectos, ¿verdad? Uno en la de operaciones mecánicas con base en las horas, con las horas máquina, y el departamento de acabados con los costos de mano de obra como base de aplicación. Dice que el presupuesto para el 2011 de la planta es el siguiente, ¿verdad? Y me dan el presupuesto. Entonces dice que tenemos una serie de costos, ¿verdad? Entonces, esto de acá sería el presupuesto. Departamento de operaciones mecánicas, acabados.
Profe, ¿cuál es ese ejercicio? Perdón, es que me ingresé tarde. Que les haya dejado en el campus que decía práctica para tutoría. Ah, ok, gracias, profe. Un gusto. Vamos a cambiar estas dos filas el formato. Y decía la redacción del ejercicio. Que cuál es la tasa presupuestada, porque vean que me indican que operaciones usa horas máquina. Y vamos a la redacción. Operaciones utiliza las horas máquina como base de asignación y acabados con costos de mano de obra. Y me hablan el dato del presupuesto. Entonces vean que aquí a forma de punto número 1 me preguntan que cuál es la tasa presupuestada de los IF para el departamento de operaciones y el de acabados. Entonces base de aplicación. Tenemos horas máquina tenemos horas máquina y para acabados tenemos costo de mano de obra directa. Entonces, ¿cuál sería nuestra tasa de aplicación? Presupuesto. El presupuesto entre la base. En este caso serían las horas máquina. Serían 52. Y para el departamento de acabados, $1.94, pero recuerden que estamos dividiendo costo entre costo. Entonces el resultado que yo obtengo es una tasa. Profe, ¿Sí? ahí en esas horas máquinas, esos $52 es lo que está presupuestado o lo que se gasta en... No, esta es la base de aplicación, ¿verdad? Recordemos que la base de aplicación es un proyecto, una proyección. Ah, ok. Recordemos que esta base de aplicación era una proyección. Entonces, ahí ya tenemos el punto 1 del ejercicio. Entonces, ahí tenemos el punto 1. Y dice que durante enero el registro de costos de la orden 431 muestra lo siguiente. Ahí me dan entonces, estos son los datos reales de la orden 431 que el departamento de operaciones mecánicas agregó 15.500 en materiales, departamento de acabados $5.000, ¿verdad? Entonces,
dice calcule el total de los costos indirectos aplicados a manufactura, ¿verdad? Entonces, ahí el ejercicio me pregunta que calcule los costos indirectos. ¿Por qué? Ya que en este caso, ¿verdad? Si hacemos un resumen de costos, de la orden 431, que es la que se está trabajando, vamos a tener materiales de operaciones mecánicas. Vean que acá me están diciendo que fueron 15.500. Los materiales que agrega acabado, $5.000. Mano de obra directa la mano de obra directa del departamento de operaciones. Dice que fueron $400. Mano de obra directa. Acabado. Fueron $1.100. Pero ¿cuáles son los datos que me faltan? Y los sí, ¿verdad? Que se aplican en cada departamento, ¿verdad? De hecho, si vemos el video que habíamos visto de la planta donde se ensamblaban los carros, vean que habían estaciones de trabajo, ¿verdad? Ahí cada estación va a ser una parte del proceso, ¿verdad? Puede que en alguna estación no se agreguen materiales, que solo sea lijar, ¿verdad? O cortar. Entonces, dependiendo del proceso, o ensamblar, entonces no se usa ningún material, pero ya eso va a depender del proceso de producción. Tenemos el SIF aplicado en operaciones y dice que se utilizaron 130 horas máquina. Entonces, ¿cuánto sería el SIF aplicado? 130 horas máquina. $130 horas máquina por los $52 de la base, ¿verdad? Que recordemos que el SIF aplicado es igual a base presupuesto por insumo real. Por insumo real. Y ahora vamos. En este caso, recordemos que la base de aplicación de operaciones era las horas máquina aplicado. Dice que el costo de mano de obra directa fue de 1.100. Entonces serían los 1.100 por ¿verdad? La base por la tasa. No, perdón, la tasa por el insumo real. Entonces, costo de la orden. El costo de la orden serían los tres elementos del costo.
Entonces, no sé si está aquí alguna duda. Una consulta, las horas máquina del departamento de acabado no se contemplan. No, porque vea que en este caso, cada departamento utiliza una, ¿no? Cada departamento utiliza una tasa diferente y según la redacción del ejercicio, en operaciones mecánicas la base para contabilizar los CIF es horas máquina y en acabados el costo de mano de obra, ¿verdad? Ok, entiendo. Ujú. Si no dijera eso, sí se utiliza, profe. Correcto, si nada más dijera la base de la empresa es horas máquina, entonces ahí sí Ok, contabilizamos. Entonces, no sé si tenemos alguna duda hasta aquí. ¿Verdad? Entonces, bueno, aquí vea que el ejercicio decía calcule el total de los CIF aplicados, ¿verdad? Pero nosotros vamos a dejar el asiento para reflejar los costos. profe, ahí cuando los CIF aplicados siempre son esos. Es que a mí lo que me gusta mucho es la redacción del problema, por decirlo así. Cuando cambian muchas cosas a veces. Sí, en sí, ¿cuál es la pregunta? A mí lo que me cuesta mucho es la interpretación más bien del problema, porque a veces cambian los nombres, cambia todo. Entonces, digamos, yo el ejercicio es más fácil de dominar, pero cambian mucho los nombres de los materiales, de todo. Entonces, eso es lo que me enreda un poco. Bueno, es que digamos, esos son diseños del ejercicio, ¿verdad? Puede ser un poco más amplio, ¿verdad? De que me hablan de los insumos, ¿verdad? Me den los ítems, como veamos en la clase de ayer, bueno, los de ayer, cuando hicimos el de la panadería, Ujú. ¿verdad? O uno como el que hicimos en la clase del jueves, donde nada más me dijeron los materiales son $20,000. Punto. ¿Verdad? Ya eso depende de la redacción del ejercicio. En este caso, y me están simplificando los costos, ¿verdad? Ya me los están dando por total. ¿Verdad? Pero sí siempre va a haber palabras. La fachada puede cambiar, pero siempre me van a dar la pista, me van a decir cuál es la base de aplicación. Entonces, la base de aplicación es para contabilizar el CIF, ¿verdad? Entonces ya ahí son sinónimos cuando me dicen la empresa asigna los costos, ¿verdad? Con base en horas máquina, horas mano de obra, costo de materiales. Entonces, siempre va a haber ahí como la pista. Entonces, en este caso el asiento, para fines ilustrativos, sería inventario, un proceso, orden 431 por el monto. Las cuentas de créditos de inventario materiales
Para este efecto, el ejercicio me puede hablar de 2, de 3 estaciones de trabajo que para nuestros efectos es irrelevante. Ya más adelante sí vamos a ver unas cosillas ahí, pero de momento lo que sabemos es que al trabajar por orden de trabajo, todo lo que sea para una orden se contabiliza en dicha orden. Salarios por pagar. Serían los 400 de mano de obra de operaciones. Los 1100 de mano de obra directa de acabado. Y por último, el CIF. El CIF aplicado. Que sería la suma. Profe, ¿de dónde fue que salió el CIF aplicado, perdón? Perdón, chicos, es que están haciendo aquí una consulta al interno. ¿De dónde es que sale el CIF aplicado? Perdón. El CIF aplicado ya le... De la redacción, aquí en la redacción del ejercicio, decía que el departamento de operaciones asigna los CIF con base en las horas máquina y el departamento de acabados con base en el costo de la mano de obra directa. Entonces, cada departamento va a tener su propia tasa. Profe, en el examen puede salir algo así, o puede ser que solo pida una sola tasa o una sola... Sí, sí, verdad que, digamos, la finalidad de los ejercicios que yo les he venido enseñando es que puede cambiar de que me den los materiales desglosados o que nada más me den un monto total de materiales, ¿verdad? Y todo, pero la estructura, digamos, si ustedes van y ven los asientos, siempre va a ser la misma, digamos. Que ahí entra la parte de interpretación. Me pueden decir que son 5 ítems los que se utilizan para producir, ¿verdad? Y yo simplemente totalizo los ítems utilizados y hago el asiento inventario del trabajo en proceso contra inventario de materiales, punto. ¿Verdad? Ya ahí puede ser como este, ¿verdad? Que aquí está en su estructura era un poco más simple, que nada más no se interesa tanto en la parte contable, sino en decir cuánto costó la orden y por cuánto salió, que es lo que sigue a continuación. Entonces, no sé si hasta ahí tenemos alguna duda. Entonces, aquí ya tenemos cuánto es el costo de la orden. Entonces, no sé si nos queda por ahí alguna duda. Ok, entonces vamos con el punto que sigue. Ya hicimos el punto 2. Como un tercer punto, suponiendo que la orden de trabajo consistía en 400 unidades de producto, ¿cuál es el costo por unidad? La orden era de 400 unidades.
¿Cuál sería el costo unitario? $77,24. Entonces, ahí ya tenemos el costo unitario. ¿Qué más nos decía la redacción? Los montos a finales del 2011 son a como sigue. Entonces me hablan de los montos a finales del 2011. Entonces, datos reales de la empresa. Y ahí el ejercicio, entonces, incurridos, operaciones, acabados, 11.070.000, y dice que en el de acabados los CIF reales fueron 8.236.000. Costo de mano de obra directa, $1.000.000 y 4.400.000. A 210.000. Entonces me pregunta el ejercicio que calcule los CIF. Me dice, calcule los costos indirectos de manufactura subaplicados o sobreaplicados para cada departamento y para la planta en su conjunto. Entonces, ¿cuánto sería?
el SIF aplicado. En este caso. El departamento de operaciones usaba de base las horas, una tasa por horas máquina, que era de $52. Y el departamento de acabados usaba mano de obra por el 194% de la mano de obra. La que tenemos el SIF total por 19 millones. Y por 19.306.000. Entonces, variación SIF. En el caso del departamento de operaciones, ¿qué tenemos? ¿Una sub o una sobre? Sobre. ¿Qué fue mayor, lo real o lo presupuestado? ¿Verdad que lo real fueron 11 millones y aquí lo aplicado fueron 10.900? Es sub, porque está por debajo. Correcto, ¿verdad? Profe, disculpe la molestia, ¿se podría volvernos a retroalimentar con esos términos? Ok, claro. ¿Verdad? Recordemos que si el SIF real, ¿verdad? SIF real, ¿verdad? O dicho de otra forma, la cuenta de control SIF es mayor que el SIF aplicado, es mayor que el SIF aplicado, estábamos ante una cuenta de SIF subaplicado, ¿verdad? Que quiere decir que me quedé corto con el presupuesto. Y cuando estamos en la otra, en la otra forma, perdón, tenemos un SIF sobre Sí, un SIF sobreaplicado. ¿Verdad? Por ponerlo el ejemplo, eso es como cuando el maestro de obras le hace a usted la cotización para los arreglos, le da la lista de materiales y ya cuando le está terminando el trabajo le dice, ay, le sobraron 5 sacos de cemento. ¿Verdad? Quiere decir que me presupuestó de más. Y el subaplicado viene siendo el caso contrario, cuando está uno en la oficina y lo llama el maestro de obras, que me faltan varillas, me falta cemento. ¿Verdad? Quiere decir que quedamos cortos en el cálculo. Entonces, en este caso, tenemos un SIF subaplicado. Y en este otro caso, que tenemos 8.200.000 en lo real y el aplicado fue 8.500.000. ¿Qué tenemos? ¿Una sub o una sobre? la sobre. Una sobre, es correcto.
una sobre. Una sobreaplicación. Y en el total, y en el total que tenemos una sub o una sobre, porque lo real fueron 19.300 y lo aplicado 19.400. Sub. Una sobre, 19.300, profe. una sobre, correcto. ¿Verdad? Una sobre. ¿Verdad? En este caso, por el tema, aquí nos está dando la sobre aplicación como un negativo por un tema de la forma en que estamos haciendo la resta, ¿verdad? Que nótese acá, ¿no? Acá la operación que estamos haciendo, ¿verdad? Es lo real menos lo aplicado. ¿Verdad? En este caso, la fórmula planteada es real menos aplicado. Es lo real menos aplicado, porque a veces pasa de que hay gente que se lo trata de aprender de que si la diferencia les da negativa es una sobre o viceversa. Y veámoslo en un caso concreto. Si real, si aplicado, aquí vamos a ver. Entonces, vean lo que si yo hago la fórmula, vean aquí me da negativo. Pero si yo aquí la hago, la fórmula, ¿verdad? Es decir, el de arriba menos el de abajo, me da positivo.
Profe, y varía en algo, No, puede quedar negativo o positivo, no hay problema. no, por eso les decía que todo depende, digamos, de cómo ustedes se acomoden. Por eso a mí la que más me gusta es esta de acá, ¿verdad? Aprendérmelo, de ver cuánto fue el monto real y porque entonces ahí no es de signos, es de ver nada más, ok, este fue el real 19,300 y 19,456, ¿verdad? Porque a veces ha pasado en algún examen de que alguno llega y hace la fórmula, ¿verdad? O se guinda de una hoja de Excel vieja y nada más y le copia y le pega los valores, pero sin fijarse, ¿verdad? Y como le dio negativo, dice, ah, fue una sub. Ya que aquí en este caso no cambia nada. Lo real fue 300, 19,300 y lo aplicado 19,400. Cargué de más a la contabilidad, Ok, ¿verdad? Entonces, para mi gusto, yo prefiero con con este forro de acá, ¿verdad? De ver comparar lo real contra lo aplicado. con los signos, profe. No, por los signos no, por el monto, de ver qué es mayor si lo real, porque vea que aquí los datos no me están cambiando. Nada más que lo que me está cambiando es la forma de hacer la resta, que aquí estoy diciendo aplicado menos lo real. Ok. En este otro caso, aplicado menos real. Puedes ponerle eso mismo al de arriba, profe, para cuando lo estamos estudiando. Claro. Gracias. Real menos aplicado. ¿Verdad? Aquí en este caso la resta está hecha al revés, pero de sea negativo o positivo, ¿verdad? Dependiendo de cómo hagan la resta, le puede variar el valor, pero al final, en ambos casos, estamos ante una sobreaplicación. El signo no tiene nada que ver. O sea, en el caso da lo mismo la variación, nada más que en negativo y positivo, pero a usted le gusta, o sea, la más recomendable es como decir la de abajo en este caso, siempre No, que sea lo aplicado menos lo real, o no, lo real menos lo aplicado. no. Digamos, la recomendación que yo les hago es que no se lo aprendan por el signo del resultado, sino nada más por regla, ¿verdad? De que si lo real fue mayor que lo aplicado, es un subaplicado, Ajá. ¿verdad? Porque ya ahí es de comparar, nada más, mira, el real fue 19,300 y el aplicado 19,456, punto. O sea, fue un sobreaplicado, ¿verdad? En este caso no, en este caso no. Para los efectos, los signos del resultado no influyen, ¿verdad? Lo que manda lo que manda es la comparativa, ¿verdad? Si cuál fue mayor, lo real o lo aplicado, y a partir de ahí se obtiene la diferencia, si fue una sub o una sobre. Entonces, en este caso, en este caso,
Estamos ante una sobre. Aplicación. No sé si hasta aquí queda alguna duda con el tema de las variaciones. Los departamentos pueden tener variaciones por separado, ¿verdad? Que era el otro punto que les quería mostrar con el ejercicio, ¿verdad? Bueno, acá el curso no es tan, el tiempo no es tan amplio para ver ese tema, ¿verdad? Eso lo vemos en otros cursos, ¿verdad? Pero de hecho hay herramientas más que se les van a dar a ustedes más adelante, donde incluso vamos a evaluar el desempeño de las empresas, donde el gerente de producción va a decir, al final y logré un ahorro de $20,000, me fue bien. No, señor, el ahorro no fue suyo, ¿verdad? Porque ya se abre el expediente y se ve dónde, que más bien puede ser en algunos casos que el gerente de producción fue un desperdiciado, que el ahorro viene de las negociaciones de compras. Conseguimos mejorar los precios, ¿verdad? Entonces, pero resulta que el gerente de producción se puso a bajar costos y cambió la mano de obra por mano de obra barata. Entonces generó más reprocesos. Más reproceso o mayores niveles de desperdicio. Que era en este caso, aunque la variación fue de 150,000 sobre aplicado, se componía de 150,000 subaplicados en operaciones y 300,000 sobre aplicados en acabados. Entonces no sé si queda. No sé si queda por ahí alguna duda. De ahí repasaron mucho, profe, a ver qué pasa. Es largo, ¿verdad? Es bien largo. Sí, bueno, digamos, ahí depende del diseño del El ejercicio. ejercicio. ¿Verdad? Y como pudieron ver en las prácticas, si han visto los exámenes y las prácticas que les he dejado, depende del examen, ¿verdad? Pero termina siendo subsidiario, por decirlo de cierta forma. Si en algún lado a veces hay un ejercicio como el primero de la práctica que estuvimos haciendo en clase, ¿verdad? Donde eran, a ver si lo tengo abierto, sí. Bueno, es que en ese no tenía el puntaje. Profe, ¿y en el examen cuántos ejercicios van a hacer de esos o cómo va a estar estructurado? Una estructura muy similar a la de los exámenes que ya ustedes tienen, que yo les facilité, ¿verdad? Que son de 2 a 3 ejercicios, ¿verdad? Porque, por ejemplo, mano de obra, ¿verdad? Bueno, en este caso a nosotros no nos dio tiempo de ver la parte de desperdicios y unidades dañadas y defectuosas, ¿verdad? Eso nos va a quedar para el siguiente examen.
¿verdad? Entonces lo más seguro va a ser solo uno de SIF, ¿verdad? Bueno, hemos visto mano de obra también, ¿verdad? Pero digamos, poner un ejercicio por separado de mano de obra me parece tonto porque igual y a la hora de costear una orden de trabajo hay que aplicar los conceptos de mano de obra, ¿verdad? Entonces es evaluar dos veces lo mismo, ¿verdad? Entonces ahí, a lo mucho 3 ejercicios. ¿Verdad? Entonces eso sería, ¿verdad? Bueno, yo les había dicho que hasta las 10:30, ¿verdad? Entonces no sé si por ahí de alguna practiquilla de las que han venido haciendo tienen alguna duda, ¿verdad? Y pues aprovechamos este O rato. podemos ver otro ejercicio de esos, de los de el mismo examen, profe. Profe, yo sí tengo una duda, es que ayer no se la pude hacer. Es que en los ejercicios que vimos la semana pasada, en la parte de mano de obra, tengo Ajá. unas dudas de por qué se le suma, bueno, por qué se multiplica uno por 1 hora y media y el otro por un 50%. Es que esa parte no la entendí. Ese fue en el de la semana pasada. Ajá, en la del pan y en la de las guitarras, en la parte de mano de obra. Ok, vamos a ver, aquí estamos. Ese no es del jueves, ¿verdad, profe? No, esa pregunta es de las del viernes, pero fue Ah, por razón. pero sí, ese ejercicio sí lo hicimos, el de la panadería, en con los dos grupos lo resolvimos. Ese sí fue común a los dos grupos. Y vamos a ver, con el de la panadería teníamos el dato, ¿verdad? Multiplicábamos por el 1.5, porque el ejercicio ahí no ubicaba con qué orden se trabajaron las horas extras, ¿verdad? Entonces ahí estábamos en el tratamiento 1. Entonces, por eso, por eso multiplicábamos el CIF por 1,5, ¿verdad? Porque en ese caso, al no saberse de dónde, a qué orden se le atribuye ese tiempo extra, el, consideramos ese tiempo extra como un CIF, ¿verdad? Y en el otro sí, en el otro decía que la mano de obra, ¿verdad? Que la mano de obra era el, perdón, eran directas a la orden, ¿verdad? Entonces, lo que yo estaba haciendo era nada más multiplicar en la orden 1128 por los tiempos que pedía el cliente de entrega, había que trabajar extra, entonces se destinaron 50 horas de trabajo extra. Pero a diferencia del otro caso, estos sí eran directos de la orden.
Por eso es Profe, que, sí, y una pregunta, ¿en esos 1850 ya no están contempladas las 50 horas extras? Porque eran 1800 las normales. ¿verdad? Que en este caso, como todo es costo de la orden, ya que son las 1850 horas por la tarifa, ¿verdad? La tarifa regular es de 7 horas, entonces 1850 horas por los $7, ¿Y por qué se vuelve a multiplicar otra vez por 50? por el 50%, porque falta reconocer la porción adicional del costo, que por cada hora extra se paga un 50% adicional. Pero ahí lo está haciendo por el 50 de las horas extras y después le multiplica otra vez por el 50%. ¿No? Por el 50% del costo. Bueno, es lo mismo, como todo es multiplicación, el orden no Ah, altera el producto, ¿verdad? Vamos a hacerlo aquí con otro ejemplo, ¿verdad? Tenemos la jornada ordinaria, ¿verdad? Es de, vamos a ponerlo en una jornada diurna, 48 horas. Horas laboradas, 48. Entonces, tarifa, 2.000 colones la hora. La hora regular se le paga a esa persona a 2.000 colones, pero trabajó 58. ¿Cuánto le vamos a pagar a esa persona en términos generales, o sea, de salario bruto por esa semana? Entonces, si lo vemos así, va, horas ordinarias, 48. Horas extra, son 10, ¿verdad? La diferencia. Trabajó 58 horas y la jornada ordinaria es de 48. Quiere decir que se trabajaron horas extras, ¿verdad? Y el costo por hora, en este caso son 2.000, y la hora extra se paga a 3.000. Si hacemos el cálculo, son 96.000 de jornada ordinaria ¿verdad? El salario bruto por la semana de esa persona va a ser de 126. ¿Verdad? 126.000, ¿verdad? Eso, ahí estamos claros que ese es el salario bruto que hay que reconocerle a la persona para efectos legales. Pero aquí el tema era el tratamiento, ¿verdad? De cómo yo iba a clasificar eso a nivel de costos, ¿verdad? Una cosa es la parte de planilla y otra es el costo. Entonces yo tenía el tratamiento 1, ¿verdad? Cuando la naturaleza de las extras era aleatoria. La naturaleza era aleatoria, ¿verdad? Aquí. Entonces ahí lo que se hacía era clasificar, es decir, inventario de trabajo en proceso,
96,000 más las 10 horas por la tarifa. Se reconoce lo efectivamente trabajado. Y a control sí. La porción adicional. ¿Y cuánto pagamos adicional por una hora extra? El 50% de una hora ordinaria. A 126,000. ¿Verdad? En este caso, cuando la empresa produce, que eso lo vamos a detallar dentro de 15 días, cuando la empresa no trabaja por órdenes de trabajo, no, yo lo puedo hacer de esta forma. Y el tratamiento 2, cuando era por orden, cuando era por una orden específica. Una orden, cuando es por una orden específica. Eso es el ejemplo, ¿verdad? De cuando nos ponen un plazo, ¿verdad? Y el cliente y nosotros como encargados de producción decimos, no, para salir de ese plazo y tengo que ir a negociar con la gente de que se quede, ¿verdad? Pero obviamente ellos no se van a quedar porque son las hermanas bizantinas y si ellos se quedan me van a cobrar el tiempo extra. Entonces, ¿qué digo yo? Se lo cargo al cliente. Entonces ahí sí esos costos ¿verdad? De la orden, ¿de dónde van a salir? Las 58 horas a la tarifa regular, más las 10 horas por la tarifa. Y el tiempo extra lo reconocemos a un 50% adicional. Entonces ahí eso era lo que cambiaba, era la forma de contabilizarlo. Entonces por eso es la diferencia. Y estaba el tercer tratamiento, que era cuando es por negligencia de la negligencia de la administración.
¿verdad? Entonces, en este caso, si el tiempo ocioso fue por una mala planificación de la empresa, es una pérdida, ¿verdad? Pero el empleado no tiene la culpa. Eso es como cuando en producción hay picos y mandan a llamar a la gente que dice, vamos a trabajar esta semana de 6 a 6, de lunes a viernes. Y, ¿verdad? De 6 de la tarde a 6 de la mañana. Y a las 2 de la mañana se acabó la producción. ¿Verdad? Que tiene que hacer uno como empresa y dejarse a la gente ahí en la fábrica y porque no los va a tirar a la calle, ¿verdad? Y menos dependiendo de la zona donde esté la fábrica, ¿verdad? ¿Verdad? Yo no voy a tirar afuera a la gente ahí en Barrio Cuba, donde está la de las mantequillas, o en Pavas, donde están las de las tortillas, ¿verdad? Y son zonas un poco conflictivas, ¿verdad? Entonces, sí, me toca asumir ese costo, ¿verdad? De esa mala planificación, pero a los colaboradores les tengo que pagar las horas extras. Entonces ven que lo que cambia al final es el tema contable, pero el que yo lo voy a pagar, de que las pago, las pago. Ya después entra la parte de cómo lo reconozco en la contabilidad, si es una pérdida, un costo indirecto o un costo del pedido. ¿Verdad? Entonces, esa era la diferencia a nivel de mano de obra. No sé si por ahí quedaba alguna duda. Profe, Sí. no, con respecto al examen, ¿qué cree usted que tengamos que ponerle más cuidado, más atención? Más cuidado, más atención. Y a la parte vamos a la parte del costo, ¿verdad? Cuando me dicen la tasa y el concepto, ¿verdad? Que aunque uno está con gráficos y todo lo ha ilustrado, siempre encuentra uno de esos errorcillos en alguno que otro. Que si me preguntan que si la empresa ganó o perdió, ¿verdad? Bueno, que plantee el estado de resultados y yo no voy a vender 1.000 y me voy a ganar 5.000, ¿verdad? Que a veces pasa de que por temas de signos plantean mal las fórmulas y resulta que la empresa tiene más utilidad que ingresos, ¿verdad? Y como ya les he dicho, eso es casi imposible. Eso es casi imposible, pero no, digamos, y como les he dicho, ahí están las prácticas, ¿verdad? De los exámenes viejos que les compartí en su momento. De aquí a mañana les subo las soluciones para que las tengan ahí, para que chequen, ¿verdad? Mientras van estudiando, pero los detalles, ¿verdad? Que por ejemplo, a veces, que si la orden tenía, que a veces pasa como con este ejercicio con el que era el del ejercicio 3 del segundo parcial del año pasado, del primer cuatri, que había una orden que era por 50, pero ya había un inventario terminado de 20, ¿verdad?
que era un inventario de... que ya habían 20 en bodega, entonces tenía que considerar ese... Acá está. El ejercicio 3. ¿Verdad? Que aquí teníamos ya las 2 órdenes terminadas, pero de la orden 11-20 teníamos ya 20 guitarras terminadas. ¿Verdad? Que entonces, esos pequeños detalles, si ya hay inventarios iniciales de una orden o que si ya había producto terminado, ¿verdad? Son los pequeños detalles a los que hay que ponerle atención, ¿verdad? Y recordemos que como estamos en sistema perpetuo, los inventarios iniciales no se contabilizan porque ya están registrados. Entonces, eso es así a grandes rasgos, ¿verdad? Las consideraciones que hay que tener. Ok, profe, por allá. Si queda por ahí algo más, chicos. Entonces, chicos, si no hay dudas adicionales de algún otro ejercicio de los que han hecho, ¿verdad? Ahí igual durante la semana, si tienen alguna duda, me pueden escribir al correo y con gusto los atiendo. Ok, profe, muchísimas gracias. Perfecto, profe, más bien muchas gracias. No, con gusto. Nos vemos. Nos vemos. Que tenga buen día, profe. Igual, hasta luego. Muchas gracias, profe. Buen día.